Pero ¿qué pasa, otakus de la historia? Este vídeo es la parte 2 del vídeo de la guerra de Ucrania, que la he tenido que volver a grabar toda y buscar información y hacer el guión porque como soy un poco inútil, borré los archivos del vídeo sin darme cuenta de que tenía que hacer parte 2. Pero bueno, la parte buena es que así ahora la información está más actualizada. Bueno, ahora toca un resumen de lo más importante que ha pasado en los 4 frentes. He puesto estos dos frentes juntos porque están muy relacionados y creo que es mejor hablar de ellos a la vez. Aquí los rusos querían tomar Kiev, la capital del país, y su estrategia era ir desde Bielorrusia, porque el presidente de Bielorrusia es muy amigo de Putin, entonces le dejó pasar sus tropas por ahí. Pues su estrategia era ir desde Bielorrusia hasta el norte de Kiev, y con la ayuda de las tropas que venían del frente noreste, que eran dos ejes, que uno pasaba por Chernigov y otro por Sumy, pues hacer la encerrona y rodearla. En el primer día de invasión, los rusos tomaron los pueblos fantasmas de Chernóbil y Pripyat, y en Chernóbil es donde está la central nuclear donde pasó el desastre y tal. Al día siguiente tomaron la ciudad de Ivánkiv, que es un suburbio al norte de Kiev, iniciando así la batalla de Kiev. Rusia intentó apoderarse rápidamente de Kiev y hacer caer al gobierno ucraniano presidido por Volodymyr Zelensky, con fuerzas especiales infiltrándose en la ciudad, operaciones aéreas y las tropas yendo desde el norte, pero no lo consiguieron y se quedaron fuera, entonces alargaron la guerra más de lo que tenían planeado. Para principios de marzo, los ucranianos habían ralentizado bastante el avance ruso por la parte oeste. Al noroeste de la ciudad, los rusos encontraron una fuerte resistencia del ejército ucraniano en los suburbios de Bucha, Hostomel e Irpin, que no fueron cayendo en las manos rusas hasta mediados de mes, donde el frente se estancó a las afueras de Kiev. También había un convoy ruso de más de 60 kilómetros de largo que iba hacia Kiev. Hubo muchas especulaciones con que iba a ser el fin de Kiev, que iba a tomar Ucrania, no sé qué, y al final no hizo prácticamente nada. Mientras, las tropas que se suponía que tenían que apoyar a las que venían desde Bielorrusia para rodear Kiev se quedaron paradas cuando empezó el asedio de Chernigov, cual los rusos no consiguieron completar. El 16 de marzo, las fuerzas ucranianas consiguieron lanzar por fin una contraofensiva que pudo repeler el ataque ruso. Finalmente, el 2 de abril, las autoridades declararon que Kiev estaba totalmente bajo control ucraniano, es decir, que los ucranianos habían ganado. Así como tú puedes ganar suscribiéndote ahora mismo y dándole like si te está gustando el vídeo, y si no te está gustando lo haces igual. Aquí las operaciones iniciales fueron peleas pequeñitas, escaramuzas, así que el frente estaba muy estancado al principio de la guerra, aquí no hubo mucha chicha. Pero el 18 de abril las acciones rusas se intensifican. Esto ya era esperado desde principios de mes, porque Rusia se había ido humillada del frente del norte, en Kiev, y del frente noreste, donde también los devolvieron a Rusia, o sea que se veía venir que se iban a centrar en otra parte, y además habían dicho que ahora se iban a concentrar en el Donbass. De hecho, aproximadamente 60.000 soldados rusos abandonaron la ofensiva de Kiev para ayudar en el frente del Donbass. Los bombardeos destrozaron y siguen destrozando a las defensas ucranianas a lo largo del frente. Los rusos también quieren rodear a las tropas ucranianas del Donbass desde el frente sur y anexar todo el territorio de los oblasts de Donetsk y Lugansk a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que si recordáis son apoyadas por Rusia. En este frente, actuando desde el mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, los rusos avanzan hacia el norte, lo que hace que los ucranianos no puedan hacer nada desde el mar de Azov. También avanzaron hacia el este, hacia Mariupol, iniciando el sitio de la ciudad desde el primer día de guerra y uniendo el frente con el de Donbass. El sitio de Mariupol terminó el 17 de mayo, cuando la ciudad fue conquistada totalmente por los rusos. Y este fue muy famoso porque fue apoyado por mucha gente y era como un símbolo de resistencia ucraniana, porque aguantaron mucho. El 1 de marzo, los rusos ganaron la batalla de Melitopol y al día siguiente la batalla de Gerson. Luego avanzaron hacia Nikolaev y el 4 de marzo los defensores ucranianos los echaron fuera de la ciudad. Mientras, el 3 de marzo, los rusos habían llegado a la orilla del río Dnieper e iniciado el asedio de Energodar, intentando hacerse con el control de la central nuclear de Zaporilla, lo cual consiguieron al día siguiente. Pero lo interesante es que durante un bombardeo, una unidad de la planta nuclear se incendió y hubo mucha preocupación por si había fugas de radiación y esto se convertía en un nuevo Chernóbil. Tanto que hasta el Organismo Internacional de Energía Atómica tuvo que estar pendiente de la situación. Al final no pasó nada, pero pudo pasar y pudo ser muy grave.
El 28 de febrero, dos delegaciones, una rusa y una ucraniana, compuestas por personas seleccionadas para negociar, empezaron rondas de conversaciones en Bielorrusia para alcanzar un alto al fuego y garantizar corredores humanitarios para que los civiles puedan salir de la zona de guerra. Después de 3 rondas no se llegó a ningún acuerdo, porque el gobierno ruso proponía unas condiciones que eran exageradísimas y que el gobierno ucraniano no podía cumplir, como que Ucrania fuera neutral, que reconociera la anexión de Crimea a Rusia y que reconociera como independientes a la República Popular de Donetsk y de Lugansk. Aquí va un dato bastante impactante que yo no sabía y lo descubrí cuando estaba buscando la información para el vídeo. El 6 de marzo se reportó que los servicios secretos del Servicio de Seguridad de Ucrania descubrieron que un miembro de la delegación negociadora ucraniana llamado Denis Kirev se había reunido por su cuenta con una delegación rusa para intentar llegar a un acuerdo secreto y lo mataron por alta traición, o sea que tela. El 8 de marzo el gobierno ucraniano sugirió hacer una negociación directamente entre los dos presidentes, entre Putin y Zelensky, lo cual sería bastante épico, pero al final no pasó. Ya el 10 de marzo, los ministros de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov y Dmytro Kuleba se reunieron en Turquía para negociar. El conjunto de las negociaciones solo consiguió avances en crear un plan de 15 puntos que garantizaría un alto al fuego y la retirada de los rusos a cambio de que Ucrania se comprometiera a ser neutral, o sea que básicamente no consiguieron nada. Bueno, ahora vamos con las consecuencias de la guerra. A mediados de mayo de 2014, la ONU publicó un informe en el que se observaba un deterioro alarmante de los derechos humanos en el territorio controlado por insurgentes. O sea que en el territorio controlado por los prorrusos y separatistas no se respetaban los derechos humanos y había muchas cosas ilegales. Y también una falta de ley en la región, documentando casos de asesinato, tortura, secuestros, amenazas, ataques, palizas llevados a cabo por los prorrusos. También se han reportado amenazas a periodistas y gente de gobiernos extranjeros, así como escasez de medicinas y otros suministros. Además, miles de refugiados han huido de las ciudades en guerra. Con esto me refiero a la guerra del Donbass. Y las que se quedaron tuvieron que pasar mucha hambre y sed por culpa de los asedios ucranianos. Según la ONU, hasta ahora han muerto 5.024 civiles en la guerra. Esto ya es la guerra de ahora. Los soldados no se pueden saber con exactitud, ya que Rusia y Ucrania son los que dan las cifras y cada uno dice que han muerto muy pocos de su bando y muchos del otro. Entonces es imposible saberlo. Pero yo creo que como mínimo unos 10.000 soldados sí que habrán muerto. En esta guerra también ha habido muchísimos crímenes de guerra en los dos bandos. Por ejemplo, en marzo, unos funcionarios ucranianos publicaron fotos y vídeos de cómo ataban a soldados rusos capturados y les disparaban las rodillas para que no pudieran caminar, o cómo directamente los mataban en una carretera. Del otro lado, los rusos han bombardeado duramente muchas ciudades, pero hay algunos casos que son mucho más impactantes, como el bombardeo a una guardería en Okhtirka, donde murieron 5 niños, o el bombardeo a un edificio de administración en Kharkov, del cual pondré el vídeo ahora. Pero esto no es nada comparado con el mayor crimen de Rusia, que fue la masacre de Bucha, que si recordáis era un suburbio al norte de Kiev. Cuando los ucranianos reconquistaron ese suburbio, descubrieron que durante el tiempo que había estado conquistada por los rusos, habían matado masivamente a 400 civiles y violaron a mujeres y niños. Pondría fotos, pero no sé si a YouTube le hará mucha gracia. Aunque ya hay refugiados que están volviendo a Ucrania y por eso ahora hay 5,8 millones de personas fuera del país, que no es que sea poco, se llegó a registrar que al menos 7 millones de personas han tenido que abandonar Ucrania. Esto convierte a esta oleada de refugiados en la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, ahora en los aeropuertos, estaciones de tren, etc., están haciendo zonas especiales para los ucranianos y poniendo muchas facilidades para acogerlos. Y esto lo sé que es verdad porque, aparte de que lo pone en la Wikipedia, claro, cuando fui a Londres, como hace un mes, en el aeropuerto de allí había una cola específica para ucranianos. Y también había muchos carteles en inglés y en ucraniano con indicaciones para que pudieran emigrar al país. Por cierto, el vídeo de mi viaje a Londres está en el canal, así que ir a verlo. Esta consecuencia no se suele tener muy en cuenta, pero es muy importante. El Ministerio de Infraestructuras de Ucrania estimó que solo por la destrucción de infraestructuras, o sea, edificios, carreteras, puentes, las pérdidas son de 10.000 millones de dólares. Por si esto fuera poco, aún hay que tener en cuenta que esa estimación es de mediados de marzo y que va a haber aún más pérdidas hasta que acabe la guerra, o sea que tela.
De este tema voy a hablar bastante porque creo que es muy importante y que hay que hablarlo porque mucha gente no se da cuenta. Los principales medios que informan en internet sobre el conflicto sobre la guerra son Russia Today y Sputnik, y fueron acusados de propagar información pues dejando bien a los rusos y mal a los ucranianos, porque claro, son medios rusos. Por lo que muchos países europeos censuraron sus canales de televisión, e incluso YouTube bloqueó sus canales de YouTube. Del otro lado, Greenform, que es como la RTVE pero de Ucrania, es un medio que es controlado por el gobierno ucraniano, fue acusado de propagar información a favor de los ucranianos, o sea, dejando bien a los ucranianos y mal a los rusos. Al menos en Russia Today sí que es cierto que hacen propaganda, yo lo sé porque yo vi varios vídeos del canal de Russia Today en español de YouTube, y sí que es cierto que son vídeos dejando, aún antes de la guerra, siempre eran cosas dejando bien a Rusia, mal a Estados Unidos, pero también es verdad que aunque sea propaganda rusa, los países europeos lo censuran porque sí que muestran cosas que son verdad, entonces eso no les conviene porque dejaría mal a los ucranianos, y los países europeos los que les convienen es que la gente odie a los rusos y apoye a los ucranianos, porque claro, los países europeos, me refiero a Occidente y todo eso, está la OTAN y la Unión Europea, que son los que apoyan a Ucrania, entonces a ellos les conviene que la población pues esté a favor de apoyar a Ucrania. Desde el inicio de la guerra se han reportado muchos bulos, como el de un supuesto piloto apodado el Fantasma de Kiev, que supuestamente había derribado 40 aviones rusos y que era un héroe y tal, y al final era mentira, o era un personaje inventado por los ucranianos para subir los ánimos de la gente. Pero hay un ejemplo en concreto que quería comentar porque es de aquí, de España, que supongo que todos o casi todos los que me ven son de España, vamos, si me ve alguien de fuera. En el programa Espejo Público de Antena 3, que sabréis que es uno de los canales más importantes de España, pusieron un vídeo diciendo que era un bombardeo ruso a una ciudad. Y yo, cuando leí la noticia de que era un bulo, pensé que era un vídeo como que alguien cogía la animación de un juego, de un avión disparando, se ponía a grabar el cielo en una ciudad cualquiera, ponía con un croma la animación del avión y dice, no, es en Ucrania. Pero no. Luego vi el vídeo y es que es todo lo que aparece en el vídeo, todo es sacado del videojuego, no hay nada real. Es que es literalmente una cinemática del videojuego. Es que, o sea, cogieron así, ¡pum! Cogieron un trozo del videojuego literalmente y nada, lo ponen ahí. Dice bombardeo ruso. Y digo yo, ¿no es un poco extraño que en Antena 3, que es Antena 3, o sea que es un canal importante, no se den cuenta de que literalmente es una animación de un videojuego y que lo pongan ahí? Porque yo creo que, a ver, y a lo mejor me estoy poniendo un poco conspiranoico, pero yo creo que lo que hicieron ahí fue hacer la vista gorda y poner ese vídeo porque les conviene dejar mal a los rusos, como ya os he dicho antes. No estoy diciendo que no hay que apoyar a Ucrania y que los rusos son los buenos, nada, ¿vale? Pero estoy diciendo que los rusos no son los únicos que manipulan y que hay desinformación y propaganda en todos los países. Y luego tenemos a Meta, que es la compañía que es dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp, bueno, el antiguo Facebook, que ahora se llama Meta, que desde hace un tiempo dijo que no iba a censurar los comentarios de odio hacia personas rusas, ni tampoco los llamados a violencia, ni nada de eso. O sea, tú puedes ir ahí en Facebook o en Instagram y poner, los rusos son una basura, os odio, os voy a matar, y no te lo censuran. Lo cual me parece que está bastante mal, porque la gente rusa no tiene culpa, y aunque sean los soldados rusos, que a lo mejor tampoco tienen culpa y van allí obligados, tampoco hay que dejar que se hagan amenazas de muerte y odio hacia los rusos. Y por último voy a comentar las reacciones de los países europeos. La Unión Europea y varios de sus aliados decidieron aumentar las sanciones que ya llevaban poniendo a Rusia
desde 2014 por la invasión de Crimea, sanciones tanto económicas como culturales. En las económicas adoptaron medidas como quitarle el SWIFT, que es un sistema de comunicación de bancos, o también impidieron la exportación de algunos productos rusos a Europa. Pero claro, algunos, porque hay otros como petróleo que no pueden prescindir de eso. Esto hizo que las acciones rusas y el rublo, que es la moneda rusa, cayeran muchísimo, pero se acabaron recuperando e incluso el rublo tiene más valor que antes de la guerra porque Rusia obligó a los países, en respuesta a eso, a pagar el petróleo en rublos. Claro, Rusia aprovecha, sabe que le tiene que comprar y dice, pues ahora me lo pagas en rublos, 200 de IQ. Y luego están las sanciones culturales, como que expulsaron a Rusia de Eurovisión o que echaron a equipos rusos de fútbol de campeonatos y torneos europeos, como la Champions, la Europa League, o incluso expulsar a Rusia del Mundial. La selección rusa no va a jugar el Mundial de este año, Mundial de Qatar. Y después, aparte de las sanciones, muchos países de la Unión Europea y de la OTAN, incluido España, enviaron armamento y municiones y de todo a Ucrania, y dinero también. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.